Entonces ya, partiendo de esa base, no le vamos a tratar como alguien que nos viene a contar algo real. Es verdad que fuera del ámbito del mundo asociativo hay mucha gente que tira de picaresca para conseguir una prestación y no trabajar y dice, bueno, que me pague el Estado y a correr, ¿no? Entonces, esa gente, que es verdad que existe, nosotros, por ejemplo, cuando vemos a alguien que viene con esa motivación, le decimos, mira, es que nosotros no te vamos a defender. Entre otras cosas, pues, si no te corresponde, yo que no cobro, si no gano, sé que no voy a ganar, no te voy a defender, de cajón. Pero claro, esa gente, la mayoría va a la administración directamente. Entonces les llega muchísima gente que no le corresponden las prestaciones, entonces la administración hace un filtro súper perverso que, mira, ya me reclamará al que realmente esté fastidiado, básicamente. Entonces, no os quedéis con el primer no, porque hay muchas veces en el que ese no significa no, es un filtro perverso para que realmente, si estás fastidiado, reclames. Y claro, luego está la otra gran barrera, que ya para acudir a la vía judicial sí necesitas un abogado. Y entonces la parte económica, en la que la gente dice, anda ya, si encima este hombre me va a cobrar una provisión de fondos de 300 euros, no sabe si voy a ganar o no, y necesita que me quede como estoy. Entonces, eso es lo que pasa. Otro error muy común. La gente, hay una leyenda urbana de que hay que esperar a la finalización de la baja temporal para solicitar una incapacidad permanente. Pues no. O sea, la incapacidad laboral temporal está diseñada para que el paciente recupere su capacidad laboral durante ese periodo. Pero si tus secuelas y limitaciones se consideran de larga duración o permanentes, se puede instar desde el minuto 1. Es decir, si ya sé que no voy a recuperar mi capacidad laboral por muchos tratamientos que o mucho me estabilizaré o recuperaré muy parcialmente mi capacidad laboral, no tengo que esperar ni 365 días ni 545 días para que la administración me inste un procedimiento de incapacidad permanente. ¿Por qué? Entre otras cosas. Primero, porque cuando lo insta la Seguridad Social, el expediente no está en tus manos, está en las suyas. Y la administración no va a cuidar por vuestros derechos, ya os lo digo yo. Y lo podéis intuir, y seguro que lo sabéis. Pero realmente el que va a cuidar por sus derechos es uno mismo. Entonces, ahí es cuando realmente tenéis que analizar, y si no lo sabéis hacer vosotros, asesorados por alguien especialista que os diga, mira, sí, tus lesiones no son susceptibles, o tus secuelas y limitaciones no son susceptibles de mejora en un corto plazo, en el periodo de IT. Entonces, si no son susceptibles de mejora o de reversión durante la baja, ¿para qué vais a esperar un año o un año y medio a que os presente un expediente de incapacidad permanente? No tiene sentido. ¿Qué es lo que suele pasar en esos casos? Porque se te agota la IT, se te agota la baja, en muchos casos te despiden en la empresa, te quedas sin ninguna prestación, hay gente que no tiene ni derecho a paro y está en un limbo en el que tiene que esperar mínimo 6 a 9 meses a que le concedan la IT, en el mejor de los casos si se la concede. Entonces, ¿para qué esperar si lo que puedo hacer, lo puedo hacer ya? ¿Vale? Hay dos casos en los que no, es decir, por ejemplo, hay pacientes de cáncer que tú no puedes o no debes instar un procedimiento de IP en mitad de un tratamiento de quimio, porque no sabes realmente cuáles van a ser las secuelas definitivas o si se va a recuperar. A partir de cierta fase sí, pero no al principio o en mitad de un tratamiento de quimio, porque no tiene sentido. Ahí sí te van a contestar, no ha habido finalización del tratamiento, no sabemos si realmente se va a recuperar o no, salvo que haya una metástasis fase no sé qué o algo por el estilo. Pero realmente eso, los que estamos en esto lo sabemos. Entonces, ahí es donde tenéis que
asesoraros para que realmente os cuenten qué es lo que podéis y lo que no podéis hacer. Importantísimo, lo que os decía, no trabajar la documental desde el principio. Llevamos los informes en bruto y hay palabras como la típica esta de mejoría o la de el paciente refiere. El paciente refiere, esto he dado curso de formación a médicos y se reían. Os digo, es que cuando ponéis el paciente refiere, la traducción de Levy es el paciente se inventa. Esa es la traducción literal. Entonces, no pongáis eso. Si no queréis perjudicar al paciente, no pongáis el paciente refiere, porque parece que se lo está inventando. Esa es la traducción que hace el EBI de todo esto. Por ejemplo, y como ese hay 200.000 ejemplos. Entonces, hay que trabajar la documental que tenéis, los informes médicos. Y son pequeños detalles muchas veces. Nosotros nunca nos metemos en el fondo de los informes médicos. Nosotros nos metemos en la forma. ¿Por qué? Porque afectan jurídicamente mucho al proceso, sobre todo si nos vamos a la vía judicial. En la administrativa van a denegar casi por procedimiento. Para que os hagáis una idea, en incapacidad laboral se deniega más del 97% de los expedientes de incapacidad permanente que se presentan. 97%. Es decir, admiten el 2,5% de las solicitudes. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues van a denegar casi todas las solicitudes. Por procedimiento, sin más. Pero si tú has trabajado bien a la documental desde el principio y llevas una base sólida, si tu árbol está creciendo rectito, en la vía judicial, a lo mejor suena la campana y nos lo aceptan en vía administrativa, pero sobre todo en vía judicial es muy viable ganar tu prestación. Y hablo de incapacidad permanente como de discapacidad y como de dependencia, que todo se puede pelear en los tribunales de justicia. No solo la incapacidad laboral. Instar revisiones. Esto es un error muy común. No es que yo estoy peor. Y como estoy peor, y además mi compañero de la asociación tiene una absoluta, yo tengo una total, voy a instar una revisión de grado. Bueno, pues a lo mejor sí, tienes razón. Pero es que todos sabéis que las enfermedades afectan de forma muy diferente a cada individuo. Entonces, hay mucha gente con la misma enfermedad diagnosticada tiene unas secuelas y limitaciones radicalmente diferentes a las que tiene otro paciente con el mismo diagnóstico. Entonces, no vale el diagnóstico, la legislación española no es de diagnóstico, es de secuelas y limitaciones, y por lo tanto, lo que hay que mirar y reflejar son esas secuelas y limitaciones y cómo afectan a cada una de las cosas que hemos dicho: la dependencia, la discapacidad, incapacidad laboral, y reenfocar los informes en base a esas tres cosas de lo que buscamos. Entre otras cosas porque hay veces que instamos una revisión, y nos ha pasado, que nos ha llegado gente, pues yo creía que me correspondía una absoluta, insta una revisión y resulta que me han quitado en total. Pues que a lo mejor es que has metido eso, exactamente todo ahí a mogollón, y resulta que luego encima en la entrevista te han hecho 2 o 3 preguntas trampa y te han quitado el grado que tenías. No es que no te hayan dado uno superior, es que te han quitado el que tenías. Lo de no preparar los tribunales médicos son las entrevistas del EBU, del equipo de valoración y orientación de discapacidad, incluso las entrevistas de dependencia en tu domicilio, que hay que prepararlas también. El trabajador social, cuando se desplaza a tu domicilio, va a hacerte una serie de preguntas que, si no sabes cómo responderlas, te van a restar puntos o te van a dar una valoración muy baja y por lo tanto no vas a llegar a la suficiente como para llegar al grado que realmente te corresponda. Entonces hay que preparar esas entrevistas porque ya sabemos lo que van a preguntar. Entonces vosotros, primero, le llaman tribunal en el caso de Levi. Pues ya vas allí que dices, joder, me van aquí a casi a meter un consejo de guerra. Y realmente es un médico que sabe mucho menos que vosotros de vuestra enfermedad, en la mayoría de los casos. No son médicos ni siquiera que hayan hecho clínica, son médicos que han accedido a ese puesto por oposición, es decir, son médicos que en teoría saben de todo y no saben de nada, porque no son especialistas. O sea, ahora mismo está pasando un caso de
oftalmológico y a los 3 minutos entra el siguiente caso que es de cáncer y a los 3 minutos entra con un lupus. ¿Y qué pasa? ¿Son Doctor House? Pues, evidentemente no. O sea, no son especialistas en ninguna materia, han accedido a ese puesto por oposición, no saben de clínica y la mayoría de los casos saben menos que vosotros mismos de vuestra enfermedad, pero sí que saben qué preguntas hacer, ¿vale? Entonces hay que prepararlo. Igual que cuando pasas las tres entrevistas con el trabajador social, con el médico y con el psicólogo en el tema de la discapacidad. Porque te van a hacer una serie de preguntas que si no sabes cómo contestarlas, pues te van a pillar. Y luego, sobre todo en el tema de la incapacidad laboral, hay una cosa que es muy común y es que no solemos impugnar las altas médicas. Primero porque nos las suelen comunicar tarde, mal y nunca. Y te enteras casi por la empresa de que te han dado el alta. Y tienes que andar a ver si pido de vacaciones para cubrir esos días y rollos por el estilo. Y segundo, pues te da pereza, porque dices, si es que al final... Bueno, pues por ejemplo, si tú tienes claro que quieres llevar un proceso de incapacidad permanente, no impugnar una alta médica, se reinterpreta por parte de la Seguridad Social que estás conforme con que te hayan dado el alta. Entonces, claro, usted creo que no va a impugnar la alta médica. Si está tan malito como para no poder trabajar, ¿por qué no impugnar la alta médica? Es decir, hay que tener una cierta coherencia entre tu discurso, los informes y lo que estás pidiendo, ¿vale? Entonces todo eso hay que tratarlo. Son pequeños detalles que realmente, aplicados a cualquiera de las materias que hemos visto, hay que cuidar. Y estos son los más frecuentes, hay muchos más. Pero sobre todo lo que, como os decía antes, lo que hay que hacer es un traje a medida de cada caso, porque tampoco te vale lo que hayas oído, leído o le estén aplicando a tu compañero, amigo o familiar. O sea, cada caso va a ser un mundo. Habrá casos muy similares, pero hay que analizar traje a medida de cada caso, porque si no, os podéis llevar con sorpresas muy desagradables. Porque además, por ejemplo, en los casos de incapacidad laboral, si tú vas a la vía judicial y pierdes, es posible que hayas conculcado tu derecho de por vida. Es decir, dices, bueno, pues ya lo vuelvo a pedir. Pues es que a lo mejor ya no, porque si no tienes una nueva patología o se agrava mucho la que tenías, se considera como cosa juzgada en algo jurídico y ya no puedes reclamar ese derecho, esa prestación. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. ¿Vale? Y no os aburro más porque ya... y ya si queréis pasamos a la fase de preguntas si queda alguna. Y si no, pues, o si no tenéis ahora ninguna y las tenéis mañana, pasado o cuando sea, pues a través de Charopena nos la hacéis llegar y nos ponemos en contacto con vosotros para resolverlas. Yo tengo unas cuantas preguntas. Lo que dices de la documentación, en principio tú no llevas ya ninguna documentación. Ellos ya tienen la documentación porque aquí quien te trata en este caso es Osakidetza y tienen todos los datos en la información. Siempre que estén digitalizados, sí, pero no siempre están digitalizados. Y aparte hay otra cosa. Tienen también validez, que hemos sacado una sentencia del Supremo, los informes privados. ¿Vale? Entonces, ellos tienen los públicos, los privados no. Y ahora ya, la vía administrativa ni lo van a mirar, ya lo sé. Pero la vía judicial tú lo puedes aportar desde la vía administrativa. Y ya deben tener la misma validez, porque bueno, igual hace 30 años que había médicos de la pública y médicos de la privada, pues tenía sentido esta distinción. Pero hoy en día trabajan los mismos de la pública en la privada. Con lo cual, ¿qué pasa? Que cuando están trabajando en la Seguridad Social son éticos y cuando no están en la privada son unos bandarras. Pues no, evidentemente no. Con lo cual, ya el Supremo ha dicho, es que la prueba tiene que ser exactamente, la voy a entender igual de parte, la que me presente la Seguridad Social que la que me presente el demandante. Entonces, tienen la misma fuerza a nivel judicial. En la administración no van a tener la misma fuerza, pero si tú lo presentas en la vía administrativa, deben considerarlos o por lo menos archivarlos. Entonces, es verdad lo que dices, pero hay veces que hay archivos, informes que son muy antiguos y no están digitalizados. Y ya no te cuento
en zonas más rurales y cosas por el estilo. Más todavía. Yo luego quería, ¿hay diferencia a la hora de que te concedan una incapacidad si es enfermedad común o accidente laboral? Claro, en la prestación. Sí. Sí. Y enfermedad laboral y accidente laboral conlleva una prestación adicional, un complemento adicional a si es enfermedad común. Y además tiene menos restricciones a la hora de haber cotizado previamente, etc. Pero para valorar no sería el 55%, sería más. Tiene un complemento adicional. Vale. Y eso no tiene... Es que yo, por ejemplo, conozco gente que tiene una incapacidad y no cotiza el IRPF. Entonces, Pues depende, si tiene una discapacidad del 65% no creo que... Pues depende, habrá que mirar el caso porque hay otras excepciones que te pueden eximir de la cotización. Pero hay que ver el caso. Es decir, los dos más típicos es o que tengas un grado de discapacidad alto o que tengas una absoluta en adelante. Si es una total y no cotiza, pues habría que mirar por qué. Yo estoy hablando de que esto es una incapacidad reconocida hace 18 años. Y tiene una discapacidad del 33 y una incapacidad total. Pues, pero te estoy hablando de que igual han cambiado las cosas, ¿sí? Y luego yo creo que ya para terminar, has dicho que si tienes una discapacidad del 45% puedes solicitar una jubilación anticipada. Si tienes un 45%, ¿qué edad tienes que tener para poder pedir la jubilación? Lo que se hace, por coeficientes reductores, lo que haces es, dependiendo de la enfermedad y de si necesitas o no la ayuda de terceras personas, te puedes como mínimo descontar el 25% de los años de cotización, ¿vale? Es decir, te computan como si hubieras, es el llamado 2-1 o 4-1, ¿vale? Entonces, es un rollo. Pero bueno, el caso es que lo que te hacen es reducirte los años exigibles de cotización en un 25 o en un 50%. ¿Vale? Básicamente, de forma muy resumida, es eso. Lo que pasa es que bueno, hay que ver el caso y te diría, pues mira, sí, con esta edad se puede jubilar. Normalmente es a partir de los 52 cuando tienes la necesidad de ayuda de terceras personas y a partir de los 56 o los 58 si no necesitas eso. ¿Vale? Pero tienes que tener esa discapacidad reconocida definitiva. No tiene que ser definitiva, ni siquiera tiene que ser lo que exige la ley de 15 años, porque si podemos demostrar que hay mucha gente que, por ejemplo, solicita el grado de discapacidad hoy, pero la enfermedad desde hace 15 años es igual. Entonces, si podemos demostrar que no ha habido evolución y que por lo tanto hace 15 años le tendrían que haber concedido ya el 45%, porque la ley exige que hayas estado 15 años con ese grado reconocido. Nosotros tenemos sentencia del Supremo que dice, bueno, es que este señor no lo pidió porque no sabía que lo tenía que pedir, pero estaba exactamente igual hace 15 años, o incluso estaba algo peor, con lo cual, si se lo han dado ahora, se lo tendrían que haber dado entonces, con lo cual le computamos los 15 años. ¿Vale? Ese tema no está en el Pacto de Toledo, porque, por ejemplo, la gente con secuelas de polio y pospolio... Pues de esos tenemos muchísimos. Por eso te digo... Pero no está. Eso no está. Nosotros lo estamos ganando en la vía judicial. No, ya, pero te quiero decir que, vamos, que Escrivá en su día, hace poco todavía, decía que en el Pacto de Toledo te va a ser una de las prioridades a tratar, ¿no? Porque hay mucha gente, primero, como tú has dicho, ¿no? Que le dieron, por ejemplo, con las secuelas de polio, pues un 40 por 40, ¿no? Y luego, claro, la ley te exige 45, pero durante 15 años. Entonces, esa gente, ha habido mucha gente que está ahí en juicios y se ha ido por el camino. No, y no lo han logrado. De juicios de ese tipo, y de polio y pospolio, muchísimo. Ya, y no lo han logrado todavía. O sea, sí. Sueltos. Entonces, eso es jurisprudencia. Mira, los políticos te van a contar la pena Murcia, todos. Y te van a decir que todo es muy bonito y que van a hacer no sé qué, no sé cuánto. Al final esto se gana y, por ejemplo, que nos pasa mucho con el mundo asociativo, se intentan ganar prestaciones a nivel colectivo y se pelean con los políticos y están mareándoles la perdiz durante años. Y la realidad es que a los 4 o los 8 años les cambian los políticos
y tienen que reiniciar lo mismo que han hecho durante 4 o 8 años con los que estaban. Entonces, yo siempre digo, mira, nosotros apoyamos en todas las países, por ejemplo,